Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta edición de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy empezamos con el relato de un fragmento del libro Corazón, un libro escrito por Edmondo de Amicis en el año 1886 y que primero recibió el nombre de Historias de Muchachos. Aquí un fragmento bien especial. Esta edición fue publicada por Editorial Norma en la colección educativa en el año 2001 y es muy especial porque al contrario del libro trae la historia del autor y de todo lo que lo llevó a construir esta linda obra. Voy a leer entonces un fragmento que se titula Nuestro Maestro, martes 18. Desde hoy también me gusta mi nuevo maestro. A la entrada, mientras él ya estaba sentado en su sitio, se asomaban de vez en cuando a la puerta de la clase algunos de sus alumnos del año pasado para saludarlo. Buenos días, señor maestro. Buenos días, señor Perboni. Algunos entraban, le daban la mano y salían corriendo. Se veía que lo querían y les hubiera gustado volver a estudiar con él. Él contestaba, buenos días. Estrechaba las manos que le ofrecían, pero no miraba a nadie. Con cada saludo se quedaba serio, con su arruga recta en la frente, vuelto hacia la ventana y mirando el techo de la casa de enfrente. En lugar de alegrarse por esos saludos, parecía que le daban pena. Después nos miraba a nosotros, uno tras otro, atento. Mientras dictaba, se paseaba por entre los pupitres y al ver a un muchacho que tenía la cara roja y llena de bolitas, paró el dictado, le cogió la cara y lo miró. Después le preguntó que qué tenía y le pasó una mano por la frente para ver si tenía fiebre. Mientras tanto, un muchacho que estaba detrás de él se paró en el pupitre y empezó a hacer payasadas. Él se volteó de repente. El muchacho se sentó de inmediato y se quedó ahí, con la cabeza gacha, esperando el castigo. El maestro le puso una mano en la cabeza y le dijo, no lo vuelvas a hacer. Nada más volvió a su escritorio y terminó de dictar. Cuando concluyó, nos miró un momento en silencio y después dijo lenta, muy lentamente con su voz ronca pero buena. Escuchen, tenemos que pasar un año juntos. Tratemos de pasarlo bien. Estudien y sean buenos. Yo no tengo familia. Mi familia son ustedes. El año pasado todavía tenía a mi mamá, pero murió. Me quedé solo. No tengo a nadie más en el mundo. No tengo otro afecto, otro pensamiento más que ustedes. Ustedes son como mis hijos. Yo los quiero. Es necesario que ustedes me quieran a mí. No quiero tener que castigar a nadie. Muéstrenme que son muchachos de buen corazón. Nuestra escuela será una familia y ustedes serán mi consuelo y mi orgullo. No les pido una promesa de palabra, pues estoy seguro que en sus corazones ya me dijeron que sí, y lo agradezco. En ese momento pasó el portero tocando la campana. Todos salimos de los pupitres callados, muy callados. El muchacho que se había parado en el pupitre se acercó al maestro y le dijo con voz trémula, Señor maestro, perdóneme. El maestro lo besó en la frente y le dijo, ve, hijo mío. Bueno, todas estas experiencias quedan grabadas en el corazón de maestros. Hoy escuchemos unos testimonios de quienes han decidido tener como su vocación y su proyecto de vida el ser maestros. Bienvenidos. Bienvenidos a compartir en este domingo temas que nos ayudan a crecer como familia y escuela.
Hoy con dos invitados muy especiales que nos van a conversar acerca de una profesión que en esta época de pandemia, en esta época de una situación muy particular en la educación, han puesto todo para que la educación siga en pie. Hoy están dos personas que han decidido como proyecto de vida ser educadores y a través del discurso de ellos y de sus experiencias, de sus saberes, pero sobre todo de esa vocación que llevan dentro, nos van a contar qué ha significado tomar esa elección de ser maestros. Hoy están acá porque este programa es muy especial y muy especial para esta época del año donde muchos jóvenes ya han decidido que quieren estudiar, pero otros todavía lo están pensando. Y tal vez a través de los testimonios de Natalia y Sebastián encontraremos una forma de decir esto puede ser un proyecto de vida y es el ser educador, pero un educador de niños. Entonces vamos a pensar qué nos implica pensar en una licenciatura en educación infantil, pero esa implicación también tiene que ver con esa vocación, con ese proyecto de vida que muchos nos hemos trazado y en el cual hemos encontrado una forma de ser feliz y de realmente hacer lo que queremos. Natalia, Sebastián, bienvenidos a Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Mi gratitud por estar en este espacio. Yo les presento a Sebastián. Sebastián es estudiante de la licenciatura en Educación Infantil, va en cuarto semestre. Y Natalia es egresada de un programa de educación infantil. Bienvenidos a este espacio. Gracias por estar acá. Gracias, Ruth. ¿Cómo estás? Bien. Gracias, Ruth. Un gusto y un privilegio estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, conversemos entonces sobre eso de ser maestro. ¿Por qué estudiar una licenciatura? ¿Por qué ser maestro si el comentario que anda a nivel social es que se gana poco, se trabaja mucho y bueno, no hay unos espacios claros del maestro a veces porque el maestro se lleva trabajo para la casa, porque siempre está pensando en su labor? Entonces, cuéntenme ustedes por qué deciden ser maestros. Bueno, yo creo que aún en el 2020 sigue siendo un tabú que los maestros ganamos poco. Esta carrera tiene muchos campos que puede abarcar y depende de tu vocación, el impacto que tú quieres generar, puedes abarcar cada una. Tú puedes crear un jardín, puedes seguir la parte institucional de ser un maestro, pero depende cómo tú vayas escalando, puedes ir generando mejor ingreso, mejor posición y un mejor trabajo. Natalia, ¿cuál es tu experiencia? Porque tú ya eres licenciada. Con Sebastián hablamos desde la perspectiva de ser estudiante, pero tú ya eres licenciada. ¿Por qué ser maestro, Natalia? Bueno, pues como dices, Sebastián, hay muchos imaginarios alrededor de lo que un maestro gana o no gana. De hecho, cuando uno manifiesta la idea de que quiere ser maestro, lo primero que le dicen es que le va a tocar más o menos aguantar hambre, lo mismo que va a trabajar mucho y ganar poco. Y ahí hay que diferenciar los mitos y los imaginarios con las realidades. ¿Se trabaja mucho? Sí, se trabaja mucho, seguramente, pero es un trabajo que uno hace desde el corazón y eso hace la diferencia. Yo creo que cuando uno elige eso que le encanta hacer, el camino se va dando. Cuando uno se levanta con ganas de ir a su trabajo, hace la diferencia, no es una obligación. Y trabajamos mucho porque los licenciados, los educadores, tenemos una responsabilidad social muy, muy grande. Por eso trabajamos tanto. Estamos en diferentes ámbitos, como lo menciona también Sebastián, y somos un pilar muy importante de lo que pasa en la sociedad. Que ganamos poco, eso sí podría ser, para mí, desde mi experiencia, un mito. Yo particularmente, pues tengo una experiencia, yo estudié ingeniería industrial antes y pues ya me he desempeñado, digamos, en ese campo. Decido cambiarme a la licenciatura y el comentario general era ese. En este país es mejor ser ingeniero que ser profesor. ¿Usted qué va a vivir si al final ya tiene un trabajo, si ya está organizada? ¿Eso para qué?
Sin embargo, pues como por una decisión de vida, yo decido vivir con poquito, seguramente, pero vivir feliz para ser maestra. Pero la misma vida y mi profesión me ha sorprendido. No porque suene engreído, pero el camino que se ha trazado, las oportunidades que se han dado, han hecho que yo no gane poco como maestra, han hecho que mi profesión me lleve a conocer el mundo. He conocido más de 5 países y la educación inicial en otros países porque soy maestra de educación infantil. Mi profesión me ha llevado a eso. He estado en lugares desde la política pública, coordinación de diferentes instituciones educativas y en ese camino uno se da cuenta que realmente la educación y la educación infantil paga. Bien, tú has tocado un punto importante y voy a retomarlo con Sebastián. Cuando ustedes decidieron estudiar para educadores infantiles, probablemente pasaron por frases como tú decías, se va a morir de hambre, allá no ganan mucho. Pero Sebastián, tú como hombre, ¿a qué te enfrentaste cuando decidiste ser educador infantil? Bueno, Ruth, al inicio fue un poco como entrar en la duda. Mis padres no me apoyaban y yo hice el proceso totalmente solo en la universidad. Mi universidad, yo antes estudiaba ahí ingeniería electrónica por presión de padres justamente. La verdad no me gustó y yo decidí ir a la facultad de educación. Allá me acogieron, me hicieron un recorrido de cómo era y me dijeron cómo era el proceso para poder entrar y que me admitieran. En el proceso de admisión me dijeron, sí, acá hay muchos tabús de que hay pocos hombres, de que la mayoría los juzgan y los discriminan, pero igualmente en la universidad me dieron ese apoyo, esa gran base para que yo pudiera seguir. Me dieron cuenta con nosotros. Acá hemos graduado a muchos hombres y vamos a seguir generando como de romper esos estigmas para poder seguir, y eso es lo que más me ha dado como energía, poder seguir esta universidad. Sebastián, ¿por qué decides ser educador infantil? Vale. Bueno, ha sido también de muchos temas personales los que me han creado esa vocación por esta profesión, muchos impactos a nivel social, personal, que yo he tenido que enfrentar y yo he dicho, yo sé que tengo que ayudar, tengo que impactar este mundo y de pronto no lo puedo impactar por el lado humano, sino de pronto desde esa semillita que vamos a germinar, desde esa semillita que va a ir creciendo y vamos a ir cambiando poco a poco. Desde los niños es que tenemos que crear ese impacto, no tanto desde los adultos. Bien, mira que dices algo bien importante y es la capacidad de servicio. Yo quisiera decir algo frente a esto del salario, que decía Natalia, la oportunidad se va dando para ustedes crear algo más. Yo siempre he dicho y le digo a mis estudiantes, unos ceros intangibles que recibimos los maestros en nuestros cheques, unos sueldos unos ceros que no se ven en el salario como tal, pero son ceros intangibles y es la felicidad que nosotros podemos proporcionar a otros. Bien, pero hay algo que me llama la atención y es que tú dices, vamos a sembrar la semillita, o sea, desde ahí. Yo tengo una pregunta por una frase que uno escucha a los padres de familia y a diferentes contextos y quiero saber ustedes qué nos dirían. La educación infantil no es tan importante. Lo importante es la primaria, inclusive el bachillerato. Es mejor invertir después. Entonces se piensa pues que la educación infantil puede ser otorgada en cualquier mano, ¿cierto? O sea, que puede dedicarse a eso cualquier persona, pero además podemos invertir o dejar a nuestro niño en el cuidado y la protección de cualquier contexto. Entonces eso me llama la atención porque inclusive uno escucha a los padres de familia, es mejor ahorrar en esta etapa inicial y en la universidad mejor si una buena universidad, un buen programa. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, Ruth, la verdad, si lo retomamos desde mucho tiempo atrás, la educación infantil siempre tuvo un papel muy importante porque
siempre que se le enseñaba al niño a ser grande, ser adulto, era hasta los 7 años, y los que se enfocaban en eso para que el niño pudiera encontrar el entorno, pudiera sobrevivir en los tiempos pasados, eran los educadores. En ese momento eran las madres que cuidaban a los niños y los hacían crecer. Ya ha pasado mucho tiempo y si nos retomamos 200 años atrás, los estudios que se han hecho, los modelos que se han hecho, han sido de verdad muy significantes, que han hecho decir, hey, tenemos que invertir más en la primera infancia, en los primeros 6 años, para que luego tengamos una ganancia muy significativa, no tanto económicamente, sino a nivel de producción, de persona, a nivel social, para que las pueda crear, pueda generar un mejor humano. Eso es lo que ahorita muchas políticas tienen los gobiernos, de invertir en la primera infancia para que pueda crear ganancias en un futuro. Bien, y esa política en nuestro país es reciente. Ustedes saben que no data de más de 15 años que empezamos a pensar en Colombia sobre la primera infancia y sobre los primeros años de vida tan cruciales en un ser humano. Natalia, ¿tú qué piensas de esa frase? Bueno, a mí me encanta esta parte porque efectivamente si uno mira hacia atrás, la infancia, las infancias se han ido haciendo visibles hace poco en el discurso pues político mundial y en las políticas de nuestro país. Como decías tú, Ruth, pues nosotros tenemos una ley que primero fue una estrategia de cero a siempre en Colombia, que buscaba atender integralmente a los niños y las niñas de nuestro país de 0 a 5 años. Y una gran ganancia, algo que aplaudo del Estado, pues es que ha convertido esta política o esta estrategia en una política de Estado. Eso quiere decir que pasen los gobernantes que pasen, siempre hay una ley que vela por la atención integral a los niños y las niñas de nuestro país. Y ahí hay todo un trasfondo de lo que significa la atención integral, ¿verdad? Porque dentro de la atención integral estamos nosotros como educadores infantiles. Está la educación inicial y el sentido que tiene esta. Para que todo eso sucediera en Colombia, pues pasaron muchas cosas a nivel internacional, en el sentido en que empezó a hablarse de primera infancia, de los primeros años, de atención integral, y en Colombia se hace un COMPES, que es un documento en el que se sientan a expertos en política económica y social del país y evalúan si es posible sacar una ley o no, por las repercusiones económicas y políticas que tendría en el país. En este caso nosotros tenemos un COMPES de atención integral a la primera infancia. Eso en términos de económicos es muy importante, porque es la base para que el Estado pueda invertir su dinero en ello. Además de eso, pues el COMPES tiene toda una estructuración desde el desarrollo. Entonces ellos en ese documento lo que hace Colombia es justificar por qué el desarrollo en los primeros años desde los estudios científicos y neurológicos es tan importante. Asimismo, está el tema del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Los estudios, como mencionaba Sebastián, dicen que $1 invertido en primera infancia tiene mucho más retorno en el largo plazo que un dólar invertido en una edad más avanzada. Entonces, a pesar de que todavía tenemos mucho de muchas familias o en la sociedad todavía se piensa que la educación inicial no es tan importante, que es mejor el bachillerato, mejor invertir pues en el bachillerato, en la primaria. La economía, que es la que mueve este mundo, nos dice lo contrario, que es la educación inicial donde está la apuesta. Y es allí donde al invertir podríamos generar mucho más ganancia y tener mucho más retorno como sociedad. Y no solamente en términos sociales y de empatía, de transformación social, sino efectivamente en términos económicos. Eso quiere decir que la infancia lo mueve todo y que los educadores iniciales somos necesarios, los educadores infantiles somos necesarios porque allí es donde nos necesitan para acompañar esos procesos.
Bien, y allí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ustedes dicen, la inversión está en la primera infancia. Y entonces, bueno, para cuidar niños, hay una frase así, para cuidar niños hay que estudiar. Si solo se hacen manualidades y se juega con los niños. Entonces, ¿por qué una preparación de 5 años, de 4 años, para estar con los niños? Entonces, mi pregunta es, ¿qué saberes hacen la diferencia en ustedes como educadores infantiles? O sea, ¿qué los caracteriza para que digamos, hay que estudiar una licenciatura en educación infantil, hay que prepararnos para estar con los niños? Y a eso me uno una frase muy personal que tengo, y es que los mejores educadores deben estar con los primeros años en esa educación de los primeros años de los niños. Entonces, yo quisiera escuchar su opinión frente a eso. O sea, ¿qué hace la diferencia de un educador infantil? Bueno, yo creo que, como retomando el tema anterior, si le invertimos a la primera infancia, va a ser una ganancia en un futuro. Y no solo a nivel económico, también tiene que ser a nivel profesional, a un nivel de vocación. Entonces tienen que estar los mejores profesores para los niños, no solo para su desarrollo, porque el niño tiene que tener diferentes experiencias significativas que él va a aprender para poderse agarrar y nutrirse dentro de un futuro en la primaria y el bachillerato. Nosotros estamos plantando las bases y esas bases son las que van a sostener todo dentro de un futuro, tanto a nivel académico como a nivel personal. También tenemos que crear seres humanos que sepan cuáles son los valores, que sepan hacer lo correcto, que tengan como esa semillita ahí en su corazón de hacer lo correcto. Y en la parte académica, pues nuestras experiencias son las más vitales para que dentro de un futuro el niño pueda desarrollar sus inteligencias múltiples en lo que él se quiera desarrollar, que él nos recuerde y digan, sí, este profe nos ayudó, me ayudó a ser el mejor artista o el mejor ingeniero. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien, yo creo que ahí entonces Sebastián está en gran cantidad o en una gran magnitud lo que queremos en la educación infantil, y es niños que sean autónomos, niños que se amen a sí mismos, niños que exploren el mundo, ese mundo fantástico en su infancia, para que luego puedan decidir, pero no siempre en el luego. Yo creo que también es en el presente mismo donde se tejen cosas con los niños, y es ese presente que los puede hacer felices a ellos en ese momento, y esa felicidad es la que luego se van a proyectar. Natalia, ¿tú qué nos dices? Bien, pues retomando un poco lo que menciona Sebastián, yo pienso que como educadores, no solamente jugamos, sí, jugamos mucho, nos divertimos mucho con los niños y las niñas, pero a través del juego logramos muchas cosas. Pero además, ¿qué otros saberes, como tú mencionabas, Ruth, qué otros saberes tenemos nosotros? Pues durante 5 años estudiamos todo el desarrollo de los niños y las niñas. Es decir, nosotros sabemos o estudiamos, conocemos cómo funciona su cerebro, cómo funcionan sus emociones, cómo funciona su proceso motor, cómo es su desarrollo moral. Y partiendo de allí, promovemos experiencias, momentos para todo lo que tiene que ver con el desarrollo. En ese sentido, somos arquitectos de contexto, arquitectos de experiencia para los niños y las niñas y las familias, ¿no? Entonces también sabemos qué necesidades puede tener la familia y cómo vincularlos al proceso que podemos promover con ellos y ellas. Entonces la diferencia yo creo que radica en que no solamente pues sabemos estar con los niños y las niñas y disfrutárnoslos, sino que tenemos el privilegio de crear para ellos momentos, lugares, experiencias que promuevan su desarrollo de manera integral.
Y en esa experiencia tú has nombrado algo importante, Natalia, y es el ser también de este programa, y es en esas experiencias en las que incluimos a su contexto familiar. La familia es importante para nosotros como educadores infantiles, no solo para que respondan, ¿sí? No para que haya una corresponsabilidad, sino también para que crezca con el niño y puedan tener un ambiente probablemente, como yo lo he denominado, un ambiente saludable para que todos crezcan. El niño, sus padres, sus cuidadores, sus tíos, sus abuelos, todos los que conforman ese núcleo de cuidado. Hace unos días en un programa, un profesor nos hablaba de un término de cuidadanía, de cómo sembrar la cuidadanía. Y es como esa siembra que se hace del amor, del cuidado, de la protección. Y cuando hablamos de cuidado, probablemente no hablamos solamente del cuidado de la salud, del cuidado emocional, sino de un cuidado integral, lo cognitivo, ¿cierto? También la parte de las relaciones, de la empatía y todo eso que a través de las experiencias, como ustedes lo dicen, gestamos los que hemos hecho la apuesta por estar con los niños. Bueno, yo quisiera que siguiéramos hablando y ustedes tal vez entre líneas nos han dejado ver esos espacios donde los educadores infantiles también se desempeñan. Y es que en ocasiones se limita a un contexto probablemente escolar, que pues es un contexto bien nutrido de experiencias y maravillosas, pero yo sé que también la misma formación de licenciado en en educación infantil ha llevado a otros campos, a otras proyecciones a los educadores infantiles. ¿Ustedes qué nos podrían decir de eso? Bueno, pues efectivamente creo que, pues como hemos hablado del desarrollo de los niños y las niñas, sabemos que ellos no solamente se desarrollan en el aula o en el colegio. Es muy importante y es maravilloso ser maestro de aula, tener ese privilegio de verlos crecer, de verlos aprender, de acompañar día a día a las familias. Esos regalos, como dices tú, Ruth, de llegar al salón y que te reciban con una carta, con una flor que se encontraron en el camino cuando venían para el colegio, es de verdad maravilloso. Sin embargo, creo que como educadores infantiles tenemos la responsabilidad de estar en todos los ámbitos en donde nuestros niños y niñas se desarrollan. Por eso, en este momento tenemos la posibilidad de estar en lugares como la escuela, pues el colegio, instituciones educativas, desde el aula o en el nivel directivo o estratégico. También podemos estar en el proceso de diseño de material pedagógico que nos ayuda a llevar esos aprendizajes a los niños y las niñas. Podemos estar en la mediación con la familia porque conocemos el desarrollo de los niños y niñas y sabemos qué pautas podemos compartir con las familias. Hay educadores que están en aulas hospitalarias acompañando a los niños y niñas que por alguna razón no pueden estar en el colegio, asistir, pero los educadores vamos hasta allá, los acompañamos en su proceso y las experiencias son demasiado enriquecedoras de lo que un niño logra en un hospital con el acompañamiento de un maestro. Somos desarrolladores curriculares, flexibilizamos el currículo también dependiendo de las necesidades y particularidades de los niños, de las niñas, de las familias, del contexto, dependiendo en dónde estén, si estamos en la ciudad, en lo rural, de fácil o de difícil acceso en esos lugares, flexibilizamos un currículo que tenga que ver con lo que los niños y las niñas viven a diario en sus comunidades. Y hablando de comunidades, también estamos en lo multicultural, somos constructores de ese acompañamiento a la familia y también podemos y debemos, creo yo, desde mi convicción, que tener un papel muy importante en el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Es bien interesante. En mi universidad, por ejemplo, hay una gran oferta amplia de las prácticas por las que se pueden optar. Es una gran posibilidad porque le abre la mente, las posibilidades y las oportunidades a los estudiantes, a los y las estudiantes de educación inicial, en el que podemos ver más allá de estar en el aula, sin decir que estar en un salón de clases no sea absolutamente valioso, pero nos ofrece toda la posibilidad de estar en diferentes escenarios en donde los niños y las niñas se desarrollan y donde como maestros deberíamos estar.
Entonces, por ejemplo, tenemos una práctica que se hace a nivel internacional con un modelo que tiene más de 90 países en el mundo y podemos ir allí a ver ese modelo en acción. Tenemos una práctica en hospitalaria también, tenemos una práctica intercultural, vamos a comunidades indígenas en La Guajira, tenemos una práctica en política pública, que yo creo que es de los pocos currículos y los pocos programas que tienen ese sentido de la política pública, porque reconocemos la importancia de estar enterados y de estar ahí en esa movida de la política pública. Bien, Sebastián, y tú como estudiante, digamos que Natalia ya con la experiencia de haber vivido la formación, pero también de la experiencia laboral, ya nos habla de esos grandes contextos. Tú como estudiante, ¿cómo vives esas posibilidades que te está brindando tu formación como educador infantil? Bueno, Ruth, sí, obviamente a nivel de estudiante, nuestro pénsul en la universidad es muy variado y eso es muy importante para conocer en tan poco tiempo que yo llevo todas esas posibilidades en distintas materias en las que tú puedes ir seleccionando o ir creando una idea de lo que tú quieres para ti en tu futuro. En quinto semestre, que yo voy a entrar, vamos a encontrar la parte de epistemología, en el momento en el donde yo tengo que crear un punto de partida sobre lo que yo quiero y en lo que yo quiero impactar a nivel social. Ya con las bases sentadas de 2 años, he encontrado lo que estaba diciendo mi compañera y la universidad nos da un privilegio que es de tercero, cumpliendo ciertos requisitos de tener un promedio, de tener todas las materias asignadas y pasadas, uno ya puede ir creando ciertos como posgrados o maestrías de 1 año y medio a la par de la carrera, que ha sido muy chévere, y la doble titulación de la facultad con bilingüismo, que también sirve porque la segunda lengua ahorita para los niños es fundamental y más para los primeros años, que los niños pueden agarrar todo eso tan rápido y pueden aprender más de 13 idiomas. Entonces yo creo que esa diversidad que hay en el pénsul tan rápido le sirve a uno para ir posicionándose, ir adaptándose y saber que esto no solo es de instituciones y colegios y que podemos impactar en muchos lados. Bueno, sí, ese impacto yo creo que se va generando a través de las proyecciones también en investigación y en emprendimientos que hacen los mismos educadores infantiles de acuerdo con esas líneas que les van interesando, y que probablemente cuando se convierten en una línea de interés, pues van marcando una ruta, ¿no? Bien sea las aulas hospitalarias, bien sea lo escolar, bien sea la participación en ONG, bien sea en ambientes de comunidades vulnerables, como tú también lo mencionabas, Natalia, o en el ámbito de política pública, que es también un centro o un contexto de desarrollo del profesional en educación infantil. Quisiera preguntarles algo y de pronto Sebastián allí nos ilustra mucho. Sebastián, hay un mito y verte aquí de pronto eso nos ayuda a ir esclareciendo y a ir de pronto ese imaginario borrándolo. Y es que la licenciatura en educación infantil y el ser maestra de niños está ligado al ser maternal, al ser mujer. ¿Sí? De hecho, yo soy maestra ya en ejercicio y cuando tú vas a un encuentro de maestros, uno ve que el 80% de los maestros es femenino. Entonces, una pregunta es, bueno, la licenciatura en educación infantil es una profesión solo para mujeres y creo que aquí lo vamos desvirtuando este mito. ¿Tú qué piensas? Yo creo que este tema es muy importante, lo que tú dices es verdad. Yo comparto la mayoría con mujeres. Yo soy el único hombre de mi semestre, pero el papel maternal sí toma un papel muy importante, pero con la práctica y todo lo que he tenido, me he dado cuenta que los niños también se conectan mucho con los hombres. Si nosotros somos así tranquilos, amorosos, ellos se pueden conectar muy bien con nosotros. Muchos semestres tienen pocos hombres,
pero nosotros hemos demostrado, y no solo en la universidad, sino a nivel en general, hemos demostrado que hemos podido crear un impacto y hoy es poquito a poquito que vamos a crear que esta carrera no solo es para mujeres, nosotros también podemos crear un impacto en los niños y yo creo que eso se va a ir quitando poco a poco, es un tabú que obviamente nos discriminan, nos dicen que no, que esa carrera es para mujeres, que tú, ¿por qué estudias eso? Que es fácil, porque nada que ver. Yo creo que no, es la carrera más difícil que hay y la universidad me lo ha dicho, porque no solo es prepararse para un niño, sino prepararse para todo el entorno del niño. Y ese entorno, como decía Natalia, familias, la parte educativa, hospitalaria, de políticas, involucran tanto al niño que cualquiera, el momento que tú falles, todo se desbrona. Entonces nosotros estamos en un papel súper importante para el niño y como hombres sé que podemos generar un cambio para un futuro mejor. Bien, Natalia, ¿tú qué piensas al respecto? Porque ya en el mundo laboral, ¿con qué te encuentras en ese mundo laboral frente a la educación infantil con hombres? Sí, bien, pues yo creo que es más una tradición, ¿no? Es como de esas cosas que siempre han sido así. Históricamente, si uno se remite a la historia de cómo empezó la educación infantil y por qué las maestras somos maestras más que en mayoría, es porque cuando salíamos, las familias salían de su casa a trabajar, el que salía era el hombre y quien se quedaba era la mujer, ¿no? Y al transformarse eso y la mujer salir al contexto laboral, ahí se crean lugares para donde llevar a los niños y hace muchos, cuando recién empezó digamos, 1880, según la historia de la educación inicial, llevaban a los niños a que otras mujeres pudieran amamantarlos y eso solo lo podíamos hacer las mujeres. En ese sentido empezó a crearse ese imaginario que son solo las mujeres quienes están a cargo de los niños y las niñas. Sin embargo, en el mundo laboral yo realmente creo que una de las experiencias más lindas que he tenido es la posibilidad de conocer a padres comunitarios, de hogares de bienestar familiar. Ha sido una lucha también, más que con las entidades, con el imaginario de a dónde llevo mi hijo. Si es una madre comunitaria quien tradicionalmente los cuida, pero ese reto también a la sociedad de incluir a los hombres y esa figura masculina en la educación, lo importante que es y el equilibrio también que le da a un entorno donde hay solamente mujeres. Es bien interesante ver cómo nos estamos transformando y cómo el rol de maestro no solamente es para las mujeres, sino también empezamos a entender como sociedad que los hombres pues tienen un lugar y un papel bien, bien interesante allí. Bien, y yo creo que ahí está el reto, ¿no? Está el reto de como sociedad ir cambiando esos estereotipos que la historia nos ha marcado, ¿sí? Porque cuando hablamos de familia, por ejemplo, sabemos que la figura materna es tan importante, pero también la figura paterna. Y entonces los licenciados en educación infantil pueden hacer un aporte allí a ese crecimiento del niño, tal como lo hace una mamá o tal como lo hace el papá, pero en su rol de maestro. Y en ese rol del maestro quiero preguntarles a ustedes cómo podríamos trabajar con la familia ese valor de la labor del maestro para unir esfuerzos en pro del bienestar de los niños y de la propia familia. O sea, ¿qué mensajes ustedes le dan a la familia frente a valorar ese esfuerzo de cada maestro en el día a día con sus hijos, ¿sí? Y cómo realmente se unen esfuerzos para que familia y escuela creen un ambiente favorable para estos dos contextos? Bueno, Ruth, yo creo que ya hablando de un modelo interestrukturante donde el niño tiene que recibir no solo parte académica, sino en la parte personal. El papá toma un papel obligatorio para que el niño se pueda desempeñar en todas sus áreas. Como sabemos, el niño tiene la parte académica, la parte familiar, la parte social, la parte personal, la parte emocional,
Bueno, hay muchas inteligencias que él puede tener, áreas que él tiene que ir desarrollando, y el papá toma una muy importante para su inicio de edad, porque ahí es donde él va a desarrollar la emocional, el apego, la parte social, y eso hace que el niño sea una persona íntegra. Eso es lo primordial, que nos juntemos todos para que desarrollemos los niños más íntegros y que puedan salir muchísimo mejor, que no tengan ningún problema y que sean autónomos, como hemos hablado, como hemos presentado en la entrevista, que sean autónomos no solo en la parte académica, que sean inteligentes, sino que sean humanos. Bien, Natalia. Bien, Ahora, pues a mí me ha parecido bien interesante algo que ha pasado en este tiempo de pandemia, de confinamiento, todos en casa, donde las familias han empezado a ver desde otro punto de vista la educación de sus niños y de sus niñas, porque a veces, pues digamos que en el trajín diario uno de papá va, deja a su hijo y lo recoge en la tarde y pregunta cómo le va, pero no sabe qué pasa, no sabe qué hacemos los educadores con un niño, con uno, con 12, con 15 niños, con 40, algunos maestros, durante todo el día. Y a mí particularmente me ha pasado que en este tiempo me han abordado familias, gente que sabe que soy maestra, a preguntarme estrategias. ¿Qué hago? ¿Qué hago que está consentido? ¿Qué hago que no quiere hacer, no se quiere conectar o que no quiere tener una rutina? Y en ese sentido es muy interesante porque yo les digo, cuando ustedes van al médico y el médico les dice, póngale, no sé, dele agüita de manzanilla todas las noches para que duerma, ustedes lo hacen al pie de la letra porque los médicos conocen cómo funciona el cuerpo de los niños y qué necesitan. Nosotros conocemos cómo funciona su desarrollo y qué necesitan en términos de desarrollo, de pautas, de acompañamiento. Y en ese proceso, el privilegio que tenemos como maestro de acompañar a las familias que a veces están buscando siempre cómo hacerlo, ¿sí? Estrategias, bien. dónde, cómo, como dicen los papás. A uno no le dieron un manual para ser papá, pero en esa experiencia que uno adquiere como maestro, en ese ver cómo funcionan algunas familias, qué prácticas tienen, cómo funciona también un niño en el colegio y un niño, el mismo niño en su casa y qué puede funcionar, es bien interesante cómo de la mano del maestro que conoce bien a su niño o de un maestro que conoce el desarrollo de su hijo desde la escuela y con el aporte del colegio, perdón, de la casa, o sea, familia y escuela, los más beneficiados son nuestros niños, ¿sí? Cuando trabajamos de la mano, cuando trabajamos en línea y cuando nos escuchamos mutuamente, cuando yo como maestro sé lo que pasa en la casa y sinceramente los padres me lo cuentan y yo puedo adaptarlo a lo que proyecto para ese niño y cuando los padres toman esas recomendaciones que uno como maestro puede dar de pronto, los más beneficiados son nuestros niños y nuestras niñas. Ese tema de la autonomía especialmente es bien interesante. A mí me encantaba una mamá que me decía, es que mi hijo va a ser adulto toda la vida, la mayor parte de su vida va a ser adulto. Yo hago cosas hoy para cuando él sea adulto. Entonces, es bien interesante y muy importante el trabajo que hacemos juntos porque trabajamos para ellos. ¿Y quién los conoce más que las familias? Y nosotros que tenemos la dicha de tenerlos a diario todos los días con nosotros. Bien, para terminar quiero hacerles una pregunta. O no una pregunta, una invitación. Si ustedes tuvieran un auditorio ahorita grandísimo como el que espero tener, entonces, bueno, en 2 segundos, en 2 minutos, ¿cómo le dirían a ese auditorio grande que quiere ser maestro? ¿Cómo los convencemos para decirles estudiar nuestra profesión, licenciatura en educación infantil, vale la pena? ¿Por qué vale la pena? Ok, Ruth, vale la pena porque nosotros creamos una voluntad de fuego. La voluntad de fuego se transmite cada uno para crear esa llamarada en el niño. Todos somos un proceso vital y tenemos que crear niños que puedan ser autónomos, y ese proceso no solo va de la parte del maestro, también va de la parte de la familia y todos nos tenemos que unir. Como maestros, nosotros tenemos el labor primordial de esa orquesta, tenemos que ordenar todo y que todo funcione a la par para el niño.
nosotros somos primordiales. Yo invito que creamos en esa voluntad de fuego, que diseñemos toda esa orquesta para que esa llamarada entre al niño y sea un mejor futuro, una mejor persona y que pueda crear un impacto a nivel social dentro de un futuro ese niño. Bien, y tú ya en ejercicio, Natalia, ¿por qué vale la pena? Bueno, yo considero que todos cuando vemos algunas cosas del mundo que sentimos que hay que cambiar, de alguna manera quisiéramos tener influencia en eso que se puede cambiar. Y creo firmemente en que la educación es el motor de transformación social. Solo a través de la educación se transforma nuestra sociedad, se transforma no solamente lo que vamos a vivir en el futuro, sino lo que vivimos hoy. Y eso empieza desde los más chiquitines. Nosotros somos la voz de ellos, somos quienes acompañamos a los niños y las niñas en su proceso de desarrollo, quienes garantizamos que sus derechos se cumplan, quienes promovemos que disfruten esa etapa tan maravillosa que es la niñez. Tenemos un papel tan importante en nuestra sociedad como maestros y tenemos la posibilidad de ser amados por muchos corazones, de verdad, de las cosas más lindas de ser maestro, además de todo lo que podemos hacer y de la satisfacción de ver familias, niños que crecen, que se vuelven autónomos, que logran procesos que inicialmente fueron difíciles, es sentirse amado por tantos, en el corazón de muchos, ¿no? Y que siempre te reconocen con ese cariño de haber sido su maestra y todo lo que eso aporta para ellos. Así que mi mensaje sería, vívanlo, disfrútenlo, láncense al agua. Este es un camino maravilloso, con miles de oportunidades, miles en este momento de auge de la educación infantil en Colombia. Nos necesitan en todas partes. Sí, es momento de remangarnos y de trabajar por nuestro país desde la infancia. Bien, yo les agradezco, Sebastián y Natalia, al haber compartido estas experiencias, ser maestro que ustedes tienen como vocación y como proyecto de vida. Este programa de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, rinde con la presencia de Natalia y Sebastián a todos los maestros un homenaje por toda esa misión que cumplieron durante esta época difícil en la educación, difícil en el sentido que nos tocó tener distanciamiento físico con nuestros estudiantes, pero creímos profundamente en que la educación no está en una infraestructura física, sino está también en esas posibles y todo lo posible que se pudo desplegar a través de redes, a través de plataformas, pero que la educación y sobre todo los maestros estuvieron ahí al frente para hacer este cambio que nos invitó la pandemia, que nos condujo a nuevas alternativas, a nuevas posibilidades, pero sobre todo darle gracias a los maestros que cumplieron de manera loable esta misión y que sacaron adelante la educación y la sacarán siempre adelante porque está ese espíritu como el de Natalia y como el de Sebastián que hoy nos acompañaron. Pues bueno, que sea un espacio para seguir creciendo juntos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta luego. Gracias, Ruth. Hasta luego. Gracias, Ruth. Hasta luego. La Facultad de Educación de la Universidad del Bosque les da la bienvenida a su programa Licenciatura en Educación Infantil. La licenciatura en Educación Infantil es un programa de alto nivel profesional que cuenta con acreditación de alta calidad, con una duración de 10 semestres y un total de 184 créditos para optar al título de licenciado en Educación Infantil. El qué hacer y la formación en el Bosque está orientado por el enfoque biopsicosocial y cultural, porque allí se siente, se piensa y actúa con la convicción de que el ser humano es un ser multidimensional y que su formación debe ser integral para que sus estudiantes y egresados sean competentes y establezcan relaciones armónicas consigo mismo, con los otros y con el medio que lo rodea. El programa piensa sus acciones de acuerdo con el proyecto educativo institucional, formando educadores para la infancia en el contexto del siglo XXI, por una cultura de la vida, su calidad y su sentido, el cual busca formar educadores competentes de alta calidad académica, profundo sentido ético, con dominio en los saberes relacionados con la infancia y su formación integral, generando impacto en la transformación y cualificación en los diferentes
diferentes escenarios donde interactúa a partir de procesos de investigación e innovación. Trabajamos cada día para que los egresados del programa sean reconocidos por su espíritu investigativo, liderazgo y emprendimiento, por la generación y transferencia pertinente del conocimiento, ratificando su compromiso desde la formación con la consolidación de una sociedad incluyente, solidaria, equitativa y en paz. Cuenta con un modelo pedagógico centrado en el estudiante para su aprendizaje significativo, razón por la cual el estudiante aprenda haciendo. Para ello, cuenta con un plan de estudio que se desarrolla bajo un enfoque inclusivo, diferencial y de derecho, que presta una importante atención al desarrollo de competencias comunicativas en una lengua extranjera, inglés, al emprendimiento y al uso educativo e investigativo de las tecnologías de la información y la comunicación. Para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias, los estudiantes desarrollan 8 prácticas educativas y pedagógicas desde el tercer semestre: la práctica de política pública, la práctica de reconocimiento, la de 0 a 3 años, la de 3 a 6 años, la de 6 a 8 años, la práctica hospitalaria o en otros contextos, la práctica inclusiva y las comunitarias. Algunas de estas prácticas se pueden desarrollar a nivel nacional en La Guajira, a nivel internacional en Miami. En este sentido, los campos de acción en los que se puede desempeñar hoy el licenciado en educación infantil son campo educativo, el campo familiar, el comunitario, el cultural, el de salud y el de lo público, ubicándose en diferentes entidades públicas, privadas y ONGs a nivel nacional e internacional, ocupando diferentes cargos: directivo, docente y auxiliar en instituciones educativas de educación inicial, orientador y asesor pedagógico de homeschooling, diseñador ejecutor de proyectos encaminados a la educación de la familia como primer agente, asesor cultural en programas que desarrollan en bibliotecas, ludotecas, editoriales y cajas de compensación. Se puede desempeñar como pedagogo hospitalario, como gestor e implementador de política pública de las alcaldías, secretarías de gobierno y secretarías de integración social. También en organizaciones internacionales como la UNICEF, la UNESCO y el PNUD. Gracias a la formación, el licenciado en educación infantil está capacitado para desarrollar material didáctico, software y material audiovisual. Al igual, tiene la posibilidad de gestar sus propios proyectos productivos desde la formación que recibe para el emprendimiento. Nuestros estudiantes tienen la posibilidad, a través de los diferentes convenios, de cursar en el extranjero 1 o 2 semestres en diferentes universidades con recursos propios o accediendo a las diferentes becas que ofrece la universidad. Para el desarrollo de sus actividades académicas, culturales y deportivas, la Universidad del Bosque cuenta con modernas y cómodas instalaciones, en especial de ambientes de aprendizaje, dotados con los recursos tecnológicos necesarios para un buen desarrollo de las clases, tanto presenciales como virtuales. Para uso exclusivo de los estudiantes del programa, cuenta con un completo laboratorio didáctico y pedagógico infantil para el aprendizaje significativo e innovación de los estudiantes. Y lo más importante, cuenta con un talentoso equipo humano, tanto académico como directivo y administrativo, altamente formados y capacitados para brindarle al estudiante un acompañamiento de la más alta calidad durante toda su carrera. Esta es tu universidad y tu programa. Te esperamos para acompañarte a desarrollar tu proyecto de vida profesional con sentido humano y con calidad. Licenciatura en Educación Infantil.